Buenos días, distinguidos creadores y narradores venezolanos. Hoy vamos a abordar el tema de la literatura oral y un acercamiento a sus creadores y a sus géneros. Digo un acercamiento porque en la literatura oral siempre van a existir resonancias, pero también van a estar imágenes subyacentes allí en ese proceso de producción y de creación literaria que está en la memoria de cada uno de los creadores populares. Hablando nosotros de la literatura oral venezolana, habíamos abordado este tema, sobre todo planteando que se necesita de una arqueología de la literatura oral venezolana. Y hay zonas de desarrollos literarios importantes en lo que yo he vivido y en lo que yo he podido estudiar. Nos encontramos nosotros zonas donde se mantiene permanentemente los procesos culturales, los espacios simbólicos, como el Baúl en el estado Cojedes, Arismendi, el plan de Paraima, que lo vamos a abordar, un plan de Paraima donde se dieron los genocidios más importantes del país en el año 1554. Tenemos nosotros la zona del pesquero, el gran pesquero que hay entre el Baúl y Arismendi, de Barinas, esa zona, el Caño Higüede, donde se ha encontrado la reserva arqueológica más importante de Venezuela y se encontró el chigüire más grande de Venezuela, lo encontraron los antropólogos. Y la historia del encuentro de ese chigüire, de esa megafauna, es un encuentro demasiado hermoso. Llegaron los antropólogos a ese plan del Caño Higüede y en una casita de Bareque había una silla grande y un tronco sobre dos palos hacia arriba, dos horquetas. Y allí estaban sentados los niños y la señora. Y cuando ellos, los antropólogos, ven aquello, resulta que era el muslo de uno de las megafaunas, de esos chigüires gigantescos. Naturalmente que tuvieron que convencer a la familia para poderle quitar esa silla, porque esa era su silla que la tenían ahí sus familiares desde hace tiempísimo, porque eso no, ellos decían que ellos no le podían quitar eso, porque eso no se rompía, que eso era eterno, que los palos se habían acabado, pero que eso no se acababa. Entonces fue un proceso muy bonito y muy hermoso de encuentro con esa familia y esa megafauna que la tenían ahí cerca, ese gran chigüire, esa que rondó y vivió en esos llanos de ahí entre el Baúl y Arismendi. Esa parte es muy interesante, ahí hay zonas telúricas o encantos. Todo el universo venezolano está lleno de encantos. La zona norte del estado Cojedes tiene las lagunas de Pozo Azul, donde hay cuentos de duendes, donde hay un cuento maravilloso que está allí desarrollándose. De tal manera de que la geografía del cuento oral venezolano se desplaza. La zona norte del estado Cojedes de las Tucuraguas, que da pie de monte con la montaña de María Leonza Sorte. Es la zona de María Leonza, entonces los cuentos son de la religiosidad popular, sobre todo desde el pie de monte de Cojedes hay varias versiones del cuento de María Leonza, sobre todo el cuento de la reina Tiriguá, que es parecido y que se muere en uno de los ríos más caudalosos del estado Cojedes, que es el río Tirgua, que nace en el estado Yaracuy, en los dominios de María Leonza Sorte.
encontramos otros yacimientos. Yo le digo yacimiento porque siempre cuando hablamos de la literatura oral es como si fuese algo que no tuviese importancia y resulta que hay una antropología del imaginario que lo contiene, que lo sostiene y que tenemos que hacer esa arqueología en Venezuela. Una zona, la zona de Guanarito, del estado Portuguesa, donde están los caminos de los indígenas, de esos indígenas que se fueron convirtiendo y construyendo ese espíritu independentista y que lograron sostenerse hasta más allá de la guerra federal. Ese camino existe y ese camino fue construyendo todo un imaginario. Guanarito, Papelón. En Papelón nace entonces esa narrativa de la muerte. Hay un cuento allí en Papelón, en esa zona de Papelón, en la tierra de Cheo Hernández Prisco, donde una mujer se le monta en el carro y tienen que hacer y fue la historia de alguien que hizo un pacto y terminaron matándose todos unos a unos en esa carretera, de tal manera de que allí nace una narrativa de la sangre, de los pactos sangrientos, esa narrativa sangrienta que la está estudiando en estos momentos el doctor Douglas Moreno. Entonces nos encontramos nosotros otros puntos de esta arqueología que son muy importantes. En Guanarito, Ospino. También en Guanarito es la tierra del gran compilador Dámaso Delgado del Silbón. Pero tenemos una ruta de Guanarito hasta la sabana franciera de Barinas. Esa ruta que es la ruta del Silbón. El Silbón tiene varias rutas vectoriales por donde transita, como dice la leyenda. Y Cojedes lo ha visto pasar. De tal manera de que en Ospino hay toda una cuentística que tiene que ver con la guerra, posguerra federal, sobre todo el nacimiento, la adolescencia de Pedro Pérez Delgado, de Maizanta, de Bárbara Sarmiento, la madre de Maizanta, y nace allí una narrativa histórica muy importante, sobre todo el paso sangriento de un hombre llamado Ramón Guerra, Ramoncito Guerra, quien agarraba a la gente que estaba con el Mocho Hernández, aquellos que eran afines al Mocho Hernández, los colgaba en los pueblos y los dejaban colgados allí para que todo el mundo tuviese un escarmiento. Había como una vuelta a eso. De ahí viene el resurgir de una literatura que vuelve a retomar los animales. Siempre se ha dicho que todo vino de Europa, que Europa vino todo, cosa que es falso. Ya los indígenas tenían una literatura y la sostienen, una literatura alchigüire, que lo consideran un dios que le da comida y vive allí y tiene una historia allí, un ser que vive en el agua para protegerse de las enfermedades y para cuidarse y para darle comida a ellos. Entonces también tenemos una literatura de la tortuga. En la zona del cerro tenemos una literatura del morrocoy, del cachicamo. Se han encontrado piezas arqueológicas con formas de cachicamo, de morrocoy y de tortuga en la sabana franciera, en la zona del Pao de Cojedes y en la zona de Santa Bárbara de Barinas. Otra zona importante es Santa Bárbara de Barinas, el Caño de las Ánimas, la Laguna de Pedraza, donde está registrado el primer cuento de dragón que hay en Venezuela. Un cuento de un dragoncito que vivía en esa laguna, pero que se fue enfermando todo el pueblo, y entonces 3 hombres se trazan la meta de matar al dragón. Y al final
no matan al dragón, sino que terminan haciéndose amigos y conviviendo, negociando con ese dragón para que le quitara la enfermedad a todos. Pero que es un cuento que se remonta a la época de la independencia, cuando el batallón de dragones que acompañaba a la Legión Británica, al general José Antonio Páez, pasó por ahí rumbo a triunfar en la batalla de Carabobo, el legendario batallón de dragones. Entonces, ahí hay como un tributo, una imagen recurrente que está allí en esa literatura oral. ¿Qué otro yacimiento arqueológico tenemos de la literatura oral? Lo tenemos en Mérida, en las lagunas de Mérida, en toda la cultura mucú, donde todavía se mantiene y se sostiene, y fue rescatada gracias a don Tulio Febres Cordero. Vemos nosotros, y alguien me decía que las culturas nuestras indígenas eran, que yo soy un gran defensor de nuestras culturas indígenas y la literatura oral le debe mucho a la cultura indígena. Encontramos nosotros que eso es falso, que las culturas nuestras eran recolectores. Bueno, eran recolectores porque sencillamente había tanta abundancia, como dice el gran escritor y amigo Julio Ortega, como lo dice Julio Ortega, que era el Dios de la abundancia, había plenado las tierras de América. Había tanta abundancia, pero tanta abundancia que no tenían necesidad de entrar en otros procesos, porque los procesos de transformación cultural son procesos históricos y producto de necesidades. Entonces nos encontramos nosotros que esa zona de Mérida, de Trujillo, las mesas, los hombres que viven en las mesas, Boconó, tiene tantos cuentos Boconó, Biscucuy, demasiada cuentística hay en Biscucuy, una cuentística. Encontramos de Barinas el pie de monte, Caldera, la zona de Caldera, donde nace el poeta Orlando Araujo. Compañero de viaje es una novela influida por esa vida de la literatura oral. Entonces encontramos nosotros también que el espacio histórico va a asignar zonas de Barinas, la zona donde estaba el Palacio del Marqués. Hoy, la Casa del Alba, hay una cantidad de leyendas importantes allí. Y es un centro que la gente cree. Allí, el cura de la Quebrada que está cerca, la gente va, cuando pasa por allí, si ve manchas de sangre, tiene que cuidarse porque va a haber sangre en el pueblo. Así me dijeron la gente aledañas ahí a esa zona de lo que es hoy el Palacio del Marqués. Entonces es muy importante ver que tenemos nosotros en el estado Apure, Guasdualito. La zona de Guasdualito es muy importante porque tenemos el espanto del troncón. Hay un mono que lo refiere Olman Botello en unos libros de crónicas maravillosos dirigidos justamente a rescatar la vida del hato. Una historia fresca de la crónica, el hato La Candelaria, el hato El Miedo, que influenciaron profundamente en la literatura de Rómulo Gallegos y que también van a fortalecer la vida de ese hombre de pueblo, como lo fue Antonio José Torrealba, quien logra construir un ideario de la literatura oral del llano venezolano. Ahí José Colmenares del Valle hace unos trabajos maravillosos recordando el diao, el daimon en gallego. Ese daimon que está allí. Zonas también del estado Apure como Bruzual, Mantecal, que están allí vivos en la literatura oral. Se da en el llano algo maravilloso, que son los encuentros de la poesía nativista, que es un reservorio creativo de los hombres del llano, alternado con canto, joropo, 6 por derecho y poesía declamada. Allí
uno de los grandes promotores fue el cazador novato, José Francisco Martínez. Y sucesivamente podemos seguir nosotros avanzando en toda la geografía venezolana, que la Amazonía está llena de literatura oral, indígena, ancestral, maravillosa y extraordinaria y desconocida. La literatura en Ciudad Bolívar, encontramos tanto esa literatura oral histórica como esa literatura oral producto de ese intercambio étnico y pluricultural en esa zona. Nos encontramos la zona del estado Monagas, Caripe del Guácharo, Maturín, el Tigre, que está allí también, el estado Guárico, tiene ánimas milagrosas. Encontramos el ánima de Pica Pica en el estado Guárico y en el estado Apure el ánima de Matesilva y el ánima y varias ánimas que están allí del Samán de Apure, la ánima de Isidro Fernández. Encontramos un panteón de las ánimas que también van a construir esa religiosidad popular. Encontramos también en Guasdualito árboles emblemáticos unidos al hombre y unidos a una religiosidad. Igualmente pasa en las zonas de Sucre, en las zonas del Delta. Y aquí mismo en Caracas, Oscar Llanes hace referencias de las esquinas de la ciudad, de la fantasmalidad de la ciudad, que Oscar Llanes es un hombre muy respetable, yo lo seguía y lo sigo y lo leo, cómo él colocó ese, dentro del espacio urbano, mantenía vivo esa fantasmalidad. El estado Aragua, Palo Negro. Palo Negro es una zona que está pegada primero de allí, del lago de Valencia, y que por estar al lago de Valencia es un registro arqueológico importante, pero también tenemos que ahí están las historias de la Guerra Federal, porque allí nació y comenzó y se gestó del Pao allí la guerra del Indio Rangel. Entonces, el hombre que propició la Guerra Federal. Las guerras van a construir escenarios maravillosos e interesantes e imágenes para los escritores. Un hombre que vivía permanente contacto con la oralidad era José León Tapia, y él construía sus obras, iba y buscaba a los informantes y los incluía en sus novelas, de tal manera de que hay una alta carga documental en la novelística de José León Tapia, sobre todo en la novelística del Tigre de Guaitó, el general Montilla. Y resulta que el general Montilla, cuando uno sube a Boconó, ve velones con la imagen del general Montilla, porque es un espíritu que hace milagros. Y cuando uno llega a Altamira de Cáceres, la tierra del urnero de Altamira de Cáceres, ese gran cuento que me refirió la narradora Berta Garcés, resulta que es una zona maravillosa. Otra zona de Barinas es Santa Bárbara de Barinas, ya lo mencioné, y tenemos Barinitas. Una zona de Barinitas, de donde era Alberto Albelo Torrealba. Y allí se va gestando todo ese universo, desde allí de ese pie de monte. Entonces vemos a una Venezuela, Maracaibo, sobre todo la zona sur del lago de Maracaibo, que está nutrida por esa religiosidad popular e indígena de los indios guayú, estos indígenas de esas tribus maravillosas y hermosas de allí, de esa zona, que fueron construyendo toda esa mitología alrededor de la Virgen de la Chiquinquirá. Y los indígenas del Estado portuguesa que también construyeron el mito de la Virgen de Coromoto y se convirtieron en coromotanos después del año 1640.
Entonces encontramos nosotros que nace la figura de la aparición, la categoría de la aparición en la literatura oral venezolana, que está demarcado a todo lo largo de la geografía. Vemos un panorama que está bastante grande, no descubierto, de literatura no descubierta, y que les hago la invitación para que ustedes se acerquen a esa literatura, a esa fuente invisibilizada que las teorías descolonizadoras nos invitan a visibilizarla. Hay que visibilizarla porque después que se construye la modernidad en 1542, como dice 1492, como dice Dussel, que nace la modernidad porque América es incorporada al capitalismo, aunque es más bien utilizada para el desarrollo capitalista europeo, encontramos nosotros que va a desplazarse el feudalismo y se va a imponer la burguesía, y por ende la literatura no estaba exenta de entrar en la cadena de producción de esos bienes raros, como denominaba Carlos Marx a el arte. Entonces vemos nosotros que esta literatura fue construyendo una literatura marginal del pueblo. El pueblo no tenía acceso a la alta literatura, porque naturalmente no sabía leer y escribir. Es hasta 1740 cuando van a surgir algunas escuelas en Venezuela que eran de la Iglesia Católica e imponían las letras griegas y romanas, como lo decía el maestro, como lo dijo el obispo Mariano Martí, a imponer las escuelas, las letras griegas y romanas. Pero que estas letras griegas y romanas, después de 1740, vienen a fortalecer el imaginario venezolano y a producir unos anclajes en esa cultura de resistencia, que es la cultura indígena, esas imágenes y esa cuentería con esta otra cuentería que viene de Europa y esta cuentería que viene del África, de las diversas etnias del África, porque nada más no era una sola etnia, eran diversas etnias y diversas formas de pensamiento y diversas lenguas y diversas culturas. Entonces vemos nosotros que este panorama rápido que amerita un estudio más profundo y arqueológico de ese imaginario, es importante verlo. Hay cuentos del mar, cuentos que tienen que ver, encontramos nosotros que en la zona Adama Gil, en un cuento que fue rescatado por Pilar Almoina de Carrera en Cumaná, y que también nosotros tenemos que rendirle en este panorama y este acercamiento un reconocimiento a los hombres que se han preocupado por recopilar la literatura oral venezolana y estudiarla. Hablamos nosotros de Arístides Rojas, un hombre que rescata cuentos, tradiciones que son fundamentales y que se anticipa. Arístides Rojas se anticipa a lo que es la creación del folclore. Él se anticipa. Tenemos nosotros a Lisandro Alvarado, otro hombre que es fundamental para comprender y construir la epistemología de la literatura oral en Venezuela. Tenemos dentro de esos estudios a Bilio Reyes, tenemos a Isabel Aren, a Luis Felipe Ramón y Rivera, a Pilar Almoina de Carrera, a Gustavo Luis Carrera, a Juan Pablo Sojo, quien trabaja entonces la cultura negra. Maravilloso, donde se estudian tradiciones, ritmos, culturas, oralidad, y él trata de abordar ese mundo. También tenemos a Ramón Díaz Sánchez, quien incorpora en su
literatura, elementos de la oralidad, Manuel Díaz Rodríguez. Y así fueron surgiendo una serie de obras que se fueron nutriendo de esa oralidad de Venezuela. Estos investigadores que llegaron a crear con la orientación del doctor Steele Thompson, con esas teorías y esas categorizaciones, llegaron a construir, naturalmente que reconociendo el movimiento que hizo la literatura rusa con el movimiento científico ruso liderado por Vladimir Pro y posteriormente con los estructuralistas como Roland Barthes, Bakhtin, todos estos autores, quienes van a propiciar herramientas científicas para el estudio e interpretación de la literatura oral. Todo eso va a estar en ese marco contextual de esta literatura que está acá, pero están haciendo, en medio de ese mundo de las literaturas burguesas, se va a mantener esta literatura popular, esta literatura del pueblo, como dice el Caimán de Sanare. En Sanare no había bibliotecas y como no teníamos libros, yo inventé los cuentos para que los niños no se quedaran sin leer. Ahora, ¿qué iban a leer los niños de Sanare sino el hermoso imaginario que le pintaba el Caimán de Sanare? O los cuentos que contaba Luis Luxi, o los cuentos que contaba Aquiles Nazoa, que uno se embebía viendo a Aquiles Nazoa y oyéndolo. Era maravilloso hablar de literatura popular y oírlos a ellos valorar. Por eso Aquiles Nazoa habla de esos poderes creadores del pueblo. Él cree en esos poderes creadores del pueblo. Porque esa literatura que lo nutre a él, que nutre a los pintores de ese imaginismo venezolano, de esa pintura que le llaman popular, para ponerla por allá, de ese hombre llamado Feliciano Carvalho, con quien yo tuve la dicha de compartir momentos antes de su muerte, ese gran pintor venezolano que estuvo por las tierras del río Cojedes. Entonces nos vemos nosotros que detrás de todo cuadro hay una cuentística y hay una oralidad. Me decía Feliciano Carvalho hablando de Armando Reverón, que Armando Reverón era su maestro, pero que él no entendía la pintura de Armando, porque lo de él era mucho color, y por eso él pintaba casitas, 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 maticas, casitas, casitas, y pintaba el mono. Y ese mono que está en los cuadros, en esa narrativa de Feliciano Carvalho, es ese mono que él recuerda que tenía Armando Reverón. Y un día Armando Reverón tenía una cegueta para montar los cuadros. Entonces él intentó ayudar a Armando Reverón a montarle un cuadro y le partió la cegueta y Armando Reverón lo persiguió por toda la casa para echarle palo y también el mono le echó cuero a él. Entonces, naturalmente había que entender eso de que Armando Reverón vivía en La Guaira y venir de La Guaira a Caracas a buscar una cegueta era una cosa bastante terrible. Yo también tomaría mis represalias. Bueno, él contaba ese cuento y se reía, Feliciano Carvalho, y Feliciano Carvalho siguió a Armando Reverón, y cuando yo lo visité en su casa del Salto, él tenía un mono. Y cuando él veía el mono venía y él le daba comida, y a él se le salían las lágrimas hablando de Armando Reverón. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Entonces él hacía con unas taparas unos muñecos, y sobre esos muñecos él empezaba a colocarlos para hacer esa composición e ir haciendo esa narrativa del cuadro de esos pintores. Y así como él, Bárbaro Rivas y todos esos pintores que tienen una narrativa bellísima, venezolana también, de esa parte popular. De tal manera de que esta literatura popular tiene exponentes. Yo voy a tomar como referencia una mínima parte. En esa mínima tenemos nosotros a Heriberto Vidal,
un gran narrador nativo de Barinas que nació en 1912. Heriberto Vidal coloca al Morrocoy en el escenario de la literatura oral venezolana, rescatado por Pilar Almoina de Carrera, incluido en selecciones de Isabel Aren y Luis Felipe Ramón y Rivera. Este hombre vivió en el estado Cojedes, tiene cuentos maravillosos sobre la tortuga y sobre el morrocoy. Y lo conocí porque él vivió en San Carlos mucho tiempo y cuando estaba niño se montaba en el autobús o en las esquinas y todo el mundo se ponía a oírlo porque él trabajaba haciendo lámparas de carburo. Y él decía que tenía que alumbrar la ciudad, porque la ciudad no tenía luz, tenían como 12 bombillos, lo que tenía. Entonces él le decía a las muchachas, decía, mujeres, ese poema rescatado en el cancionero venezolano, mujer vestida de negro, dime quién se te murió, si se murió tu marido no olvides que aquí estoy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y se reía aquel hombre y se iba por el mundo. Entonces, encontramos nosotros ya para concluir y recordar a estos autores, a un hombre como Melquiades Silva, nativo en las zonas del Yaracuy, quien va a fortalecer con una cuentística sobre el mandinga, esa demonización del negro que participa desde la revolución de Andresote hasta la guerra de independencia. Ese mandinga que sigue viviendo y está latente allí en el Pao y que lo toma en lanzas coloradas Arturo Uslar Pietri. Encontramos nosotros a un hombre como Nemesio Pérez, de Cuba, del estado Miranda, un hombre que empieza a construir una serie de cuentos orales maravillosos sobre Tío Tigre, sobre Tío Conejo, los rescata y construye nuevas formas. Y si hacemos una nueva antología de Tío Tigre y Tío Conejo, nos vamos a quedar sorprendidos. Porque Tío Tigre y Tío Conejo es un cuento del poder, hay que verlo desde el poder. Es un cuento de la guerra de la independencia, gestado allí posindependentista, cuando nace ese vivo en Venezuela, que se va a construir en una casta, en un ser, en un antihéroe, en un ser que va a ser un antihéroe perfecto. Ese antihéroe que va a aprovecharse, eso nació después del año de 1830. Cuando llegan los conservadores, empieza a gestarse esa tipología del vivo en Venezuela. Uno, en la obra A falta de pan, buenas son tortas, una obra de teatro escrita en 1881, vemos nosotros que se critica esa parte del poder. Y si leemos esos cuentos, encontramos que allí hay grandes verdades. El trabajo del poder y estudiarlo desde el poder. Y no simplemente desde un cuento y desde un personaje donde hay un vivo, donde hay el personaje que está en ese mundo y hacen un juego así como el Correcaminos y el otro. No es ningún Correcamino. Es un cuento que plantea eso del poder y que fue construido por el pueblo. No fue que vino hecho de allá, de Europa. No, el pueblo fue construyendo su forma de expresión. Lo que pasa es que al pueblo le han arrebatado esas formas expresivas. Y al arrebatárselas, impiden su interpretación y producen esas invisibilidades, de las que nos invita Boavista Santos, nos invita Wallenstein, nos invitan Quijano a que nosotros rompamos, busquemos los puntos de invisibilidad. Y uno de los puntos de invisibilidad es que hay que estudiar los cuentos de animales desde la perspectiva del poder. El cuento de Vidal sobre la tortuga, una tortuga que la pone a trabajar
y tiene tanto poder que trabaja y limpia todos los sembradíos y todo. Es una tortuga trabajadora, hay una relación de trabajo allí. Empieza a surgir en esa población libre después de la Guerra de la Independencia, empiezan a surgir esas relaciones de trabajo. Y esos cuentos orales no son un simple cuento, es una relación de ese hombre con las relaciones de trabajo, las relaciones laborales. Y al final, en ese cuento, matan la tortuga y venden la carne. Y surgen los depredadores. ¿Y acaso los depredadores no están actualmente vivos y latentes en un país como el nuestro? Hay depredadores. Y el capitalismo no tiene una depredación, no construye una forma depredadora. Bueno, esas formas depredadoras están ahí en esa cuentística popular. Lo que pasa es que no lo podían decir. Como no podían tener un discurso abierto, buscaron el discurso de la cuentería, echando los cuentos, y al cuentero no lo podían acusar de nada porque siempre dijeron que el cuentero era un loco. Pero todo el mundo esperaba que el cuentero viniera a contarle lo que sucedió. Actualmente pasan unas cosas extraordinarias en San Carlos. El otro día estaba yo estudiando eso. El hospital queda cerca y se escuchan las ambulancias cuando llegan. Y todo el pueblo se reúne, el poblado, en una bodeguita y mandan a alguien, quien siempre va, a que vea y traiga la noticia de qué fue lo que pasó. Y a él cuando llega, le dan café, le dan pan, le guardan de todo y se reúnen todos para escuchar los cuentos de lo que pasó en el hospital. Esa es una relación de humor negro, porque también el cuento, como lo establece y como se ha venido estudiando, en Latinoamérica está el cuento del humor negro, o humor sin H, como le decía Andrés Breton. Hay un humor negro. ¿Cómo va a ir alguien a ver qué pasó en el hospital y todo el mundo le daba flojera, subía al cerro, pero mandaban a esta persona para que sepa y le daban incluso para que se echara un palito? Entonces ahí se va construyendo una narrativa. Continuamos, que es sumamente importante. Ya hablamos del Caimán de Sanare, que es una persona que tenemos que reverenciar. Berta Garcés, la gran narradora de Varinitas y de Altamira de Cáceres. Gracias a ella tenemos ese gran cuento que es El urnero de Altamira de Cáceres. Un cuento que no tiene. Livio Delgado Godoy, en Varinas, el hombre del cuento de la laguna que secaba, el diablo que secaba la laguna de Pedraza para verse con una novia. Portador patrimonial, porque ese cuento se lo contó su abuelo y su abuelo a su papá y su papá a su mamá, como toda la cuentería, pues. En síntesis, vemos nosotros que hay grandes narradores, Vicentico Rodríguez, Jorman Tobar, que es un gran investigador, Cheo Hernández Prisco, José Pachano en El Baúl, don Eladio Tarife, contaba muchos cuentos. José Vicente Rojas, el compositor de Pescador de Río Apure, Juanito Navarro, Luis Lozada el Cubiro, Damaso Delgado, José Romero Bello, Juan de los Santos Contreras, el Caimán de Sanare, bueno, naturalmente que ya lo mencionamos, el Cazador Novato, por decir algunos. Pero hace falta en Venezuela la construcción de un índice biográfico de los narradores orales venezolanos que han sido invisibilizados. Para concluir este aspecto, que es bueno que nosotros como narradores lo tengamos claro, vamos a concluir con la lectura de un pequeño texto. La literatura oral, por ser esencia del pueblo, es anónima, ya lo hemos dicho. Y siempre será anónima. Su autoría es difícil de saber dónde comenzó la aventura creadora, porque en su episteme ella viaja al infinito y allí siempre será
una versión del otro, que a su vez es otro o de uno mismo cuando uno cuenta. Ningún narrador cuenta el cuento de la misma manera, siempre le agrega algo nuevo, sea que su estructura y desenlace lo conduzca hacia la fatalidad o hacia la sorpresa, donde la imaginación crea formas que deslumbran y crean la relación con los receptores e incorporan nuevos elementos, tanto en la performance como en la ampliación o en la reducción de su espacio lingüístico y simbólico. La visión semiológica de su espacio prosódico no deja de ser un discurso que alerta y forma y construye. En cada narración hay una secuencia de motivos que impulsan y construyen su funcionalidad, el tejido de la trama de los personajes y sus funciones, porque ella es una literatura social y su accionar se desarrolla en los caminos, en los solares, en los ríos, en pasos de montaña, en los pesqueros, y su desenlace, así como sus funcionalidades, son un vector que construye su noción de infinito. Con esta lectura cerramos esta reflexión de la panorámica de la literatura oral venezolana, de algunos creadores, se quedaron muchos, están todos invitados a valorar ese producto que viene del pueblo, esa imagen hermosa que está a tu lado, ese cuento que guarda reposadamente tu abuela, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, abuelo, un amigo de la casa, ese señor que transita por las calles, que está en cada calle, que está en cada esquina, ese hombre es importante para construir esa reserva patrimonial de Venezuela que es la literatura oral. Buenas tardes.